Pues buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente y el día de hoy jueves queremos hacer una reflexión también que sirva como una meditación, a lo mejor con los ojos abiertos, a lo mejor con luz, pero sí que nosotros podamos, no nos da tiempo de abarcar muchísimo de la explicación de las estaciones del Vía Crucis, pero sí pues de alguna manera compartir. Nosotros tuvimos un pequeño retiro y claro, fue muy bonito, especial, siempre es un gran alimento. Y claro, a veces queremos compartir por internet. Entonces, lo que alcancemos a platicar el día de hoy, pero antes, bueno, comentarles que estamos contentos porque estamos ya estrenando el nuevo diseño de la página que se va a seguir ampliando y que va a poder tener también la parte del blog y la parte de la información escrita, y si Dios nos lo permite y se puede, con ayuda de la buena voluntad de algunos profesores o estudiantes también, se podrá irlo subiendo también en inglés. Es algo que, pues como ustedes saben, realmente no somos una institución, no tenemos un gran grupo, pero sí nos reunimos a veces entre compañeros de este trabajo y van surgiendo posibilidades. Entonces, pues agradecerles a todos los que apoyan el canal. Ya saben que siempre son costos. El día de hoy en especial le agradecemos a Sara, que había estado pues pendiente desde hacía tiempo y siempre en contacto, no había podido apoyar y después nos dice, pero yo sigo en pie, y ahora nos avisa que pudo apoyar al canal, y eso pues nos hace sentir que aunque no se pueda a veces, pero la buena voluntad, el cariño, el buen corazón, ¿no? Entonces, esto, y bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con esto del retiro que tuvimos. Es una reflexión. Es una reflexión en relación al Vía Crucis y complementando también lo que fue la conferencia sobre el poder de la cruz, o como el maestro Samael nos lo enseñaba, el poder está en la cruz. En la Gnosis sabemos que lo que importa o lo fundamental es muchas veces como ese conocimiento iluminado que es la propia Gnosis. Importa muchas veces reflexionar sobre todos los símbolos, ritos, enseñanzas que han ido quedando a través de la historia, no tomándolas propiamente como algo fijo, sino con reflexión y revelación. Por eso tenemos que comenzar mencionando lo que decíamos en la conferencia pasada. El poder está en la cruz, en el trabajo en la cruz, y de allí con el tiempo fue dándose a nivel del cristianismo lo que recordamos como el Vía Crucis o el camino de la cruz, que decíamos el propio Maestro, el propio Cristo Jesús, el propio ser, en esa manifestación magnífica, especial, maravillosa de Jesús, el Salvador, pues nos viene recordando ese gran drama cósmico, esa gran enseñanza que nos muestra que el camino está en la cruz también. Y todo el proceso del Vía Crucis, pues desde que viene lo que sería el Viernes Santo, después de la toma de la última cena, un Jueves Santo, en conmemoración de la Pascua, que es una enseñanza judío-hebraica, pues tenemos lo que sería el momento ya en que comienza el Vía Crucis. El viernes o por la madrugada comienza ese calvario que mencionamos, comienza el proceso más fuerte de un Jesús que a través de estos días de santos o Semana Santa manifiesta todo ese drama cósmico, toda esa enseñanza maravillosa. Y decían entonces que con el tiempo la tradición fue ubicando muchos puntos, incluso más de 14 puntos, que se fueron como recordando los momentos especiales, fuertes, en que Jesús, llevando ese Vía Crucis,
llega hasta su momento cumbre de resurrección. Con el tiempo se fueron estableciendo, porque esto es algo que no dejó escrito, vamos a decir, el mismo Jesucristo, es algo que nosotros fuimos queriendo recordar, o la humanidad fue queriendo recordar. No es algo que sea matemático, ¿no? Pero sí llama la atención que finalmente quedó en 14 imágenes que hoy en día se pueden recordar a nivel de las iglesias cristianas o católicas o que estén relacionadas al cristianismo, y que en general queda como establecido en 14 puntos, donde se dice que la propia María, la Madre de Jesús, visitaba o visitó incluso posteriormente recordando, ¿no?, esos pasos de la crucifixión, muerte y resurrección del Salvador, del Divino Redentor. Decíamos que, bueno, no es algo que sea matemático, pero llama la atención que seguramente por alguna causa queda en 14 puntos. 14 dentro del arcano o de los arcanos del tarot, el 14 siempre nos va a recordar la templanza, nos va a recordar la transmutación de las aguas, de los 2 elixires, y de alguna manera pues llama la atención que sumado también nos da el número 5. No es que le vamos a buscar 3 pies al gato, pero es, por ejemplo, en relación a los mismos evangelios. Sabemos que existen muchos evangelios, pero la Biblia recopiló 4 evangelistas o 4 evangelios, y esos 4 evangelios con el tiempo se fueron representando con esos 4 puntos cardinales, con esos 4 animales sagrados que dentro de los mismos egipcios existió, y por ello llama la atención porque había un conocimiento oculto siempre velado, ese cristianismo esotérico, esa enseñanza que los grandes iniciados conservaron y que de alguna manera pues también nos va a recordar, así como esos 4 animales sagrados que la misma Esfinge siempre va a recordarnos, también nos recuerda esos 14 puntos o esos 14 pasos, un poquito ese mito donde Osiris es muerto por su hermano Set. Si ustedes recuerdan las tradiciones egipcias, Osiris muere por su hermano Set, que representa obviamente al ego, y al quererlo, vamos a decir, rematar, lo divide, lo parte en 14 pedazos, que su esposa Isis, símbolo de la Madre Divina, también tiene que recorrer esos 14 pedazos. Dicen que la Madre Isis recobra 13 pedazos, símbolo de la muerte, y que el último pedazo, precisamente el falo de Osiris, ella no lo encuentra y viene a establecerse en un falo de oro que es puesto en Osiris, en donde precisamente él engendra con Isis en esa noche, en ese momento en que Osiris toma vida nuevamente, y procrean o crean o gesta en su vientre Isis a Aurus. Entonces es Aurus quien, restableciendo el trabajo interno, luchando contra su tío Set, logra la resurrección de Osiris. Aurus siempre nos va a representar a ese Cristo íntimo, también entre los egipcios, como entre los mexicanos nos puede estar representando un Quetzalcóatl, que también precisamente pues en el retiro que vamos a tener la oportunidad de representar en un poco de arte el maravilloso símbolo de Quetzalcóatl, que también tiene que morir y renacer, y que renace como la estrella de la mañana, y que luego es lanzado en su cruz y promete regresar. Entonces todos estos símbolos son símbolos universales, y el día de hoy pues recordando esas 14 estaciones que todos podemos ver cuando visitamos un templo o una iglesia,
Pues queríamos entonces comentarles, nosotros en este retiro anterior lo que hicimos fue simplemente subir un poquito, pues ni siquiera fue una gran montaña, fueron unos pasos, vamos a decir, un camino hacia una montañita, hacia una cascada, y en esos caminos pues nos íbamos deteniendo y lo que cada uno sentía en las reflexiones pues en silencio íbamos invocando y convocando estos 14 estaciones, y pues sí podemos decirles que a lo mejor a nivel general pues el resultado es en ese silencio, en ese acallar la mente, pues momentos de emociones muy diversas, de profundas tristezas, quizás arrepentimientos, y luego conforme avanzábamos, conforme leíamos esas 14 estaciones, pues momentos de también gran alegría, gran gozo interno, que a lo mejor, bueno, podemos compartirlo por internet, aunque sea en palabras. Y el día de hoy, pues recordando, vamos a hacer, no estamos diciendo que estamos develando esas 14 estaciones a nivel gnóstico, simplemente son reflexiones y que acompañadas con la enseñanza que ya nos dejó el maestro y que como se mencionaba, pues el trabajo de la cruz se da en 3 purificaciones, en 3 montañas, pues vamos a recordarlo de esta manera. Y la primera estación dice: Jesús es condenado a muerte. Jesús es vendido, ustedes saben, por Judas, y en el momento en que lo capturan, en ese momento pasa la primera estación en donde es llevado ante Pilatos, recordando que Pilatos se lava las manos, que luego lo manda a Caifás, que luego lo regresa a Pilatos y que Pilatos dice: ¿qué mal les ha hecho este hombre? Él dice: aquí al hombre, y lo azota, lo castiga, vamos a decir, para ver si con eso el pueblo quita sus ansias de crucificar al Cristo. Aquí empieza nuestra reflexión en el trabajo interno, porque cuando nosotros entramos en meditación, lo que hacemos es precisamente en base a la reflexión, trabajando con ese Judas del deseo que vende al Cristo por 30 monedas. Cuando nosotros entramos en meditación, descubrimos el deseo oculto de la ira, del odio, de la venganza, del resentimiento, de la pereza, de la lujuria, de la gula, etcétera, de cada defecto que nosotros meditamos. Pues tenemos que tomar esta reflexión en donde ese defecto psicológico está vendiendo a nuestro Cristo íntimo. Después ese Pilatos que se está lavando las manos, que está diciendo: yo no voy a participar de esta crucifixión, ¿verdad? Y donde verdaderamente esa mala voluntad que existe dentro de nosotros, es la que no quiere que el Cristo dentro de nosotros viva o reine. Esto es el propio defecto psicológico que nosotros llevamos dentro. Cuando nosotros aceptamos la negación, cuando nosotros reconocemos un defecto psicológico, estamos entrando en el trabajo, decíamos, de la cruz, estamos comenzando la negación de nosotros mismos, nos estamos negando a nosotros mismos. Nosotros en la gnosis, creo, por lo menos mi esposo y mi persona hemos comprendido que negarse a sí mismo es el primer paso. Es cuando estamos apresando al defecto psicológico, cuando estamos comprendiendo esos 3 traidores y cuando el Cristo nos enseña a negarse. Siempre hemos dicho que cuando a nivel psicológico alguien se afirma, realmente no puede estar la fuerza del Cristo dentro. A nosotros nos da pena cuando a veces no podemos reconocer un defecto. Cuando alguien dice: no, yo no soy así, no, yo no soy mala persona, no, yo he meditado y he visto que yo no tengo, por ejemplo, no sé, la gula o la ira o la envidia. Cuando alguien llega
a nuestros estudios muy nuevo y dice, es que no, yo no puedo ver eso dentro de mí. Lo comprendemos porque este es un trabajo crístico, porque cuando alguien niega que tiene un defecto, en realidad lo está afirmando. Si ustedes quieren conocer a alguien y alguien les dice, no, yo no soy mentiroso, es la primer mentira que está diciendo, ¿no es así? Es hasta como el chiste del gnóstico, ¿no? Ya eliminé todos los defectos, dice el chiste gnóstico, y le dicen, oye, ¿de veras ya eliminaste todos? Sí, yo ya estoy en la tercera montaña, vamos a decir. Ya he eliminado todos mis defectos de la cara visible y de la cara invisible de la luna. Le dicen, hombre, pero algún defecto te quedará todavía, seguramente. A ver, dice, voy a revisar. Y dice, de veras, tienes razón. Todavía me queda un defecto. ¿Cuál? Pues el de la mentira, ¿verdad? Porque con eso ya estamos diciendo todo, ¿no? Cuando alguien dice, no, ya lo medité y no tengo el orgullo, o no, yo vengo aquí por primera vez y quiero que me resuelvan mis problemas, quiero que me ayuden a salir adelante, pero no, porque yo no soy mala persona, porque yo soy buena persona y porque soy víctima de las circunstancias, pues comprendemos que es una persona muy nueva, que todavía no ha meditado, no ha comprendido, no ha estudiado y no se le ha revelado el trabajo interno. Cuando alguien dice, yo ya lo reflexioné y no soy orgulloso, eres tú el que me está tratando muy duro o lo que sea, o es mi esposo el que no quiere comprender, o pues ahí nos damos cuenta que no está la fuerza del Cristo. Cuando nosotros discutimos, por ejemplo, entre esposos y decimos, es que tú tienes la culpa, no es que la tienes tú, no es que primero sacrifico el cisne del amor, pero no sacrifico mi ego, pues es que la verdad no estamos trabajando con ese primer factor de negarse a sí mismo que nos enseña el Cristo. Por eso en el Vía Crucis lo primero que nosotros que tenemos que hacer es atrapar al ego, ¿no? De verdad, a nosotros ya en el transcurso de la enseñanza, ya cuando llegamos a segunda cámara, ya cuando incluso somos profesores, más desconfianza nos da alguien que dice, no, yo no tengo el ego, porque decimos, ay, entonces, caray, ¿con qué estamos trabajando entonces? O sea, no estamos trabajando con el Cristo íntimo. No hemos comprendido que nosotros somos el ego y que solamente el alma, solamente el Cristo en un momento de alma, de conexión con nuestro ser, de conexión con nuestra alma, puede pasar este Vía Crucis. Es obvio que es difícil porque al ego no le gusta morir. El ego dice, yo no voy a morir. O sea, si ustedes lo reflexionan en una lógica, como dice Pilatos, yo no entiendo por qué quieren crucificarlo. Yo me lavo las manos porque yo no veo que haya problema, dice la mente, ¿no? La mente es la parte que dice, no, si todo está bien. Es la parte que trabaja incluso con nuestro subconsciente y dice, prefiero no ver, prefiero guardar, prefiero invocar el amor, por ejemplo. Prefiero reconocer que hay amor en mí, prefiero reconocer, sí, que hay paz, que hay bondad, que hay cariño, que hay altruismo, que hay caridad. Pero en un trabajo crístico profundo, nosotros no podemos dar ese paso creyendo que es el Cristo interno el que lo hace. Eso lo hace el ego, eso lo hace la mente se evade fácilmente y como dicen los psicólogos, manda, esconde, guarda en el subconsciente. Según el proceso de los psicólogos, nosotros lo que nos duele mucho lo guardamos en el subconsciente, ¿verdad? Lo que no podemos enfrentar, lo guardamos en el subconsciente y de esa manera nuestro subconsciente nos gobierna. Por eso el trabajo de la gnosis es un trabajo crístico, es el conocimiento iluminado que nos puede dar esa revelación interna de comprender que yo soy el ego y que mientras yo lo siga afirmando, mientras yo siga creyendo que esa es la virtud, mientras yo siga creyendo
que puede haber bondad, que puede haber amor, sin el proceso de la invocación de nuestro Cristo íntimo, no estamos comprendiendo este trabajo. Y es muy fácil confundirnos, es muy fácil olvidarnos, porque el diario vivir en el trabajo crístico es difícil, cuesta porque hay caídas, porque hay dolor, porque hay humillación, porque hay latigazos, porque hay coronas de espinas, porque hay todo lo que es el Vía Crucis, el camino del Vía Crucis. Entonces, en este primer punto reconocemos que solamente es el Cristo interno el que puede lavar el pecado. Él es el Salvador, Él es el único que puede cargar en la cruz y morir por nosotros. Cuando nosotros meditamos, pedimos la muerte del ego, pero el ego somos nosotros. Casi muchas veces podemos verlo con nuestra cara. Por eso tiene que haber algo más dentro de nosotros que esté haciendo este trabajo, que es ese Cristo interno, que sabe negarse a sí mismo, que sabe ir, como dicen los egipcios, como esa ave fénix, a incinerarse a sí misma para renacer más hermosa. El ego tiene atrapada la conciencia. Si la conciencia no decide pasar por el supremo sacrificio, no puede haber trabajo con el Cristo. Podemos invocarlo, podemos recibir su ayuda, pero no podemos encarnarlo, no podemos caminar el Vía Crucis si nosotros no reconocemos nuestros defectos y no pasamos por esa condena. Cristo es condenado a muerte. ¡Qué injusticia!, dice la humanidad. ¡Qué triste! ¡Qué llantos hacemos por dolor a aquel que sufrió por nosotros, por aquel que físicamente vivió hace 2000 años y nos entregó en su enseñanza el drama crístico! Pero Él no va a ese dolor como lo leíamos en esa oración de Andrés o de Pedro o de Juan a la cruz. Como dice Pedro, Él no es el que está sufriendo, realmente Él va a pasar el proceso de liberarse. Él va a pasar por la liberación suprema. Y este es el camino que nos enseña. Cuando Jesús es condenado a muerte es cuando nosotros, en una meditación bajo un supremo arrepentimiento, bajo la comprensión de esos 3 traidores que llevamos dentro y que continuamente están justificando nuestros defectos, vendiéndonos con el deseo y en el fondo una verdadera mala voluntad, la verdadera mala cara que tenemos, lo que verdaderamente sale dentro de nosotros cuando la presión es grande. ¿Cuándo lo podemos ver? Pues cuando hay mucha presión. Entonces, aquella persona que era buena persona deja de ser buena persona y roba, mata, asesina, critica, blasfema, hace todo porque sale lo que verdaderamente es ese Caifás dentro de nosotros. Reniega, dice, no, yo así no me gusta, yo quiero mi mérito, yo quiero como me gustan las cosas. O sea, cuando ese ego sale fuerte en nosotros, de verdad es muy denso, queridos amigos. A veces yo le platico a mi esposo y le digo, conforme avanzamos en la edad, el cuerpo físico aguanta menos la vibración densa de un ego fuerte y por ello el ego es el que nos lleva a la tumba. El ego es el que nos mata, es el ego el que nos acaba todos los valores físicos, energéticos, sexuales, mentales, emocionales. El ego, si ustedes lo observan, se va volviendo más cansado conforme pasan los años, porque la densidad del ego, cuando sale más fuerte, es un peso que cargamos grande. Es el peso de ese trabajo que no hemos comprendido, es el peso de la densidad atómica de un ego que nos hace sufrir y que dentro de nosotros está la solución, que dentro de nosotros está el poder de ese Cristo en la cruz para renacer, para resucitar, para morir y resucitar. Cuando por ahí dicen que Freud decía, las personas quieren ser siempre buenas personas.
Si las personas no quisieran ser tan buenas personas, podría haber un cambio. A nivel psicológico, podríamos ser mejores. Podríamos morir y renacer, diríamos, no en palabras de Freud, pero sí en ese psicoanálisis incluso, que los psicólogos originalmente, ya no hablo de los de ahora, pero sí de los de ahora a nivel oficial, vamos a decir, aunque hay una ciencia, ya dijimos que se está acercando, se está llegando de herramientas también psicológicas que son de filosofías muy antiguas, pero el mismo Freud parece ser, no lo he confirmado, pero así lo decía. Querer ser buenas personas es un peso que cargamos dentro, porque dentro de la buena persona hay un ego muy malo, hay un orgullo muy terrible, hay vanidades muy fuertes, hay perezas terribles, hay gulas enormes, hay envidias terribles que no queremos ver, que las vamos a esconder a través de la apariencia de un ego bueno, pero que al fin y al cabo es ego. El ego no puede perfeccionarse. Solo el Cristo puede morir en la cruz para resucitar. Quien no se arriesga, quien no hace este trabajo de esa manera y solo quiere ser buena persona y ponerse las medallas y a lo mejor aparentar ante los demás solamente está cargando una cruz de sufrimiento que de verdad no puede liberarse porque su propio orgullo, su propia imagen no lo deja liberarse. Es tan difícil cuidar la imagen que, claro, cuesta, ¿no? O sea, pesa. Por eso el Cristo nos enseña el camino de morir y renacer. No se trata de blanquear el sepulcro, como él lo dijo, se trata de morir y renacer. Y para ello primero hay que pasar por la condena. Nosotros en la meditación tenemos que condenar al ego, pero recordando que solamente la parte del alma que está atrapada en el ego es la única que puede convocar esta muerte. El ego nunca va a querer morir. El ego nos puede hasta engañar en una meditación y decirnos, tú ya estás muriendo, no te preocupes, mira, ya no vas a ser orgulloso así públicamente o iracundo públicamente, yo ya me voy a cuidar más la imagen, no te preocupes, la ira la vamos a disfrazar ahora de fuerza o de no sé, de apariencia. Es que el ego es eso, ¿no? Solamente comprendiendo el proceso de la condena de Cristo, que es este primer momento donde decíamos, todos esos tres traidores están trabajando fuertemente, es que Cristo en silencio decide morir. Bien, después tenemos la segunda de las estaciones. Yo creo que no vamos a alcanzar. Creo que vale más la pena la reflexión que a lo mejor la información intelectual, ¿verdad? Pero hasta donde alcancemos. La segunda estación, entonces, después de que es Jesús latigado, humillado, mostrado al pueblo y el pueblo ha decidido, el ego también ha decidido que no quiere este trabajo, el Cristo en silencio acepta el Vía Crucis y entonces se dice que comienza a cargar la cruz. El ego no quiere cargar la cruz, queridos amigos. Es Cristo, nuestro Cristo interno, nuestra alma, nuestro íntimo, nuestro ser, el único que va a cargar la cruz. Y cuando hablamos de la cruz, ya decíamos en la plática anterior, toma tu cruz. El símbolo de la cruz es amplio, maravilloso. Creo que en esta parte no nos vamos a detener tanto porque ya se habló en 2 conferencias previas, pero sí, repetimos, el poder está en la cruz. Es el Cristo el que escoge el camino del sacrificio, del sacro oficio, del camino de la cruz que asciende por las vértebras, por los huesos sacros. Es ese Quetzalcóatl que va a pasar por la mariposa, por el símbolo de esa mariposa que está representando. Ustedes saben, los huesos de la columna vertebral forman como 2 alas, ¿verdad? Como una mariposa. Es ese Quetzalcóatl que va a pasar con esa cruz por toda nuestra columna vertebral. Es ese ascenso de la energía creadora, es transmutación, es vida, es
el material energético con el que vamos a poder realizar ese Vía Crucis, con el que vamos a poder resucitar. Solamente con la transmutación podremos llegar a esa resurrección. Se necesita tener claridad de la muerte del ego. Se necesita que, aunque creamos que no nos equivocamos, por último, como el Cristo en silencio, sepamos reconocer el martirio de la cruz. Y aunque a lo mejor alguien nos diga, oye, mira, ¿por qué hiciste esto? Uno diga, sí, perdón, me equivoqué, y punto, pero tanta justificación, tanto acomodo, de verdad, duele luego la cabeza, duele luego emocionalmente, desgasta, descarga. Pero si nosotros transmutamos y sabemos trabajar incluso con ese orgullo, por último, reconocer algo que ni siquiera nos hemos dado cuenta y que ya nos pondremos a trabajar, sería un buen inicio. Ese Jesús es condenado y ese Jesús toma la cruz. Ese Jesús, ese íntimo toma bajo su poder la transmutación de nuestras energías creadoras. Este camino ya no estamos hablando de iniciaciones menores, ya no estamos hablando de las pruebas éticas y morales, ya no estamos hablando solamente del sacrificio por la humanidad y del inicio de un trabajo. Aquí estamos hablando ya de que el ser toma bajo sus auspicios la cruz, pone a trabajar la cruz, pone a trabajar la transmutación. A Él le pertenece la transmutación. Por eso nosotros siempre decimos, ¿qué le das todos los días a tu Madre Divina que te acompaña en el Vía Crucis? ¿Qué le das todos los días a tu ser? Ofrécele, dale esas ofrendas de sal, como dicen los textos apócrifos. Dale la ofrenda de la transmutación para que Él pueda tomar el camino de la cruz. Después dice la tercera estación, Jesús cae por primera vez. Recuerden que hablamos de que son 3 montañas, son 3 purificaciones por el fuego y por el hierro. Son 3 descensos del ser, de ese ser en el hombre. Son 3 sacrificios del ser entregándonos, o sea, encarnándose en un ser humano lleno de defectos, lleno de errores, con muchas vidas, de muchos karmas quizás negativos, porque sabemos que el karma puede ser positivo, puede ser negativo, es simplemente la consecuencia de hechos, acciones de esta vida y de vidas pasadas. Es ese Jesús que en este momento cae por primera vez, que también nos recuerda cuando quizás en vidas anteriores hemos echado la piedra filosofal al agua, quizás de alguna manera nos recuerda la caída humana cuando nosotros hemos olvidado, cuando hemos salido del Edén, pero más que todo nos recuerda que es la primer montaña y que a veces el Cristo mostrándolo así nos muestra también esa parte humana que a veces desfallece, que a veces se siente que es muy pesada la cruz. Cuando nosotros humanamente comprendemos que hay que eliminar al ego, pero cuando se te echa encima también este trabajo que dices, Dios mío, dame fuerzas, porque como un Pablo de Tarso, el alma, el espíritu es fuerte, pero el cuerpo, pero la carne es débil. Nos está mostrando simbólicamente un descenso o una caída según el proceso del iniciado, según el proceso que cada uno está viviendo. Pero también nos dice que este es el momento de la iniciación venusta, este es el momento de la primera montaña, cuando el Cristo se encarna. Es la recapitulación de ese nacimiento del niño Dios en nosotros, es la primera montaña, el primer descenso de esa parte espiritual superior, de ese ser en el corazón de un ser humano, pues en ese Belén, en ese establo. Aunque todavía hay animales, aunque todavía el burro quiere montar sobre nosotros, aunque todavía el niño no está seguro, aunque todavía los padres internos tienen que hacer el trabajo por nosotros. Por eso seguramente que la cuarta estación nos muestra
dice Jesús encuentra a su Santísima Madre. Por lo menos eso es la que se medita. Nosotros les invitamos a meditarlo también. En este momento de la cuarta estación, no quiere decir que la Madre Divina apenas aparece, porque es esa Isis que tiene que rejuntar, decíamos, todos esos 14 pedazos de Osiris, esa Madre Divina que nos acompaña siempre, que es la primera que tiene que nacer en nosotros, que es la parte en que las aguas tienen que limpiarse de ser aguas negras a aguas blancas, esa Madre Divina que debe nacer en nosotros. Pero dice en esta cuarta estación que no casualmente Jesús encuentra a su Santísima Madre como en ese apoyo de la Madre Divina, como en esa ayuda que te levanta, porque hay que comprender que cuando nosotros caemos, hacemos caer a nuestra Madre Divina. Cuando nosotros, vamos a decir, a nivel sexual fornicamos, hacemos de nuestra Madre Divina y de nuestra alma, como dicen los textos apócrifos, y perdón que diga por internet estas palabras que son fuertes, pero así lo dicen los textos apócrifos que estudiamos hace casi un poco menos de un año en el retiro anterior. El alma se vuelve como una prostituta, donde cada defecto psicológico puede tomar de ella su energía y engendrar vástagos malformados, inválidos, mutilados, etc. El símbolo de que la energía creadora ha creado vástagos, egos malformados, deformes, monstruosos. Entonces, el hecho de que el Cristo mismo nos enseña que cae, pero se levanta, nos está diciendo que levanta también a su Madre Divina, que su Madre Divina tiene poder para acompañarle en este Vía Crucis, que sin ella no puede haber resurrección tampoco, que sin la Madre Divina, que sin el trabajo con la mujer, no puede haber armonía, no puede haber equilibrio, no puede haber regreso a ese universo, a ese origen. Porque también se dice que estaba acompañada que el Cristo va acompañado de las tres Marías, ¿no? Esas tres Marías, como estudiábamos en el signo de Virgo, son las tres gunas, las tres representaciones de la Prakriti, de la Madre Divina. Pero de esto pues vamos a lo mejor a tener alguna conferencia más adelante. Simplemente decir que nosotros como aceptando este trabajo, aceptando el camino de la Vía Crucis, definiéndonos por el Calvario, definiéndonos por la muerte del ego, nos tenemos que agarrar fuerte de ese Cristo interno que se levanta de sus caídas, que se levanta porque renace en el corazón, porque nace como niño Dios, que se levanta con ayuda de su Madre Divina hoy y siempre. Dice la quinta estación, Simón el Cirineo le ayuda a llevar la cruz. Y dice el maestro Samael que el cirineo es el maestro interno, es ese maestro que te va a acompañar, que te va a ayudar a cargar la cruz, ese maestro de la blanca fraternidad que según la época, según el lugar, ha ayudado a todos los grandes iniciados en el trabajo de su Vía Crucis. Necesitamos a nuestro Maestro, como hemos necesitado a un Jesús que nos enseñara el camino hace más de 2000 años. Así hemos necesitado de grandes maestros, de un Buda, hemos necesitado de un Krishna, de un Mitra, hemos necesitado incluso en esta época moderna de un Samael que nos recuerda el camino. Y tenemos que dar testimonio y fe, y eso no es que sea obligatorio, cada uno busque a su maestro interno, y que ese maestro interno es ese gurú interno que el propio maestro Samael decía, que tenía a su Adolfito, a su gurú interno, que le ayudó en los inicios de este Vía Crucis. Pues para nosotros, nuestro amigo de fe, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro cirineo, no es más que el maestro Samael que nos acompaña en este trabajo, y que es válido también que cada uno pueda orar al maestro que más fe le tenga. Puede ser a un San Francisco, ya decíamos, a un Jesús, a quien lo sienta. Pero es válido orar al maestro que te da la enseñanza y decirle muchas veces, maestro, porque el maestro Samael en esta época nos enseñó que estando caído se levantó también. Esa es
lo grande del maestro Samael, que no guardó una imagen y que dijo: yo estaba caído, pero me levanté. Yo era un demonio, sí es cierto, porque todos, mientras tengamos al ego, somos un demonio, ¿no? Pero me levanté con ayuda de su Madre Divina y muchas otras partes de su enseñanza que nos dicen así. Es válido decirle: maestro, tú estabas caído también como lo estoy yo. Tú, como yo, sabes que no podías con este defecto. Por ejemplo, el defecto de la lujuria que habla el maestro Samael y dice: fui ayudado por mi Madre Divina, por la obra que estaba realizando, porque yo no podía pasar las pruebas. Fue mi madre, fue a través de ella que se presentó ante los jueces de la ley que pude lograr la muerte de este defecto. Es válido decirle: maestro, ayúdame, como ese Cirineo. No me vas a eliminar el ego, yo lo sé, pero ayúdame en esta parte. Entonces, el maestro internamente te va a ayudar, te va a sostener el tiempo que sea necesario esa cruz, ese defecto que no te está dejando trabajar. Siempre que tú seas humilde también, siempre que tú pidas con humildad, siempre que tú estés queriendo imitar el trabajo del Cristo, quieras hacer la imitación al Cristo, siempre que tú estés pasando por un verdadero arrepentimiento, un dolor muy grande que dices: quiero lograr este trabajo, pero Dios sabe que este defecto, que seguramente viene de tantas vidas atrás, no puedo eliminarlo. Yo me esfuerzo por eliminar este defecto una y otra vez y estoy en la lucha, pero en ese momento en que sientes que no puedes cargar la cruz, es válido invocar a tu gurú interno, a tu maestro interno, al maestro que cada uno sienta. Dice la sexta estación: la Verónica limpia el rostro de Jesús. La Verónica, yo me metí a internet a buscar, bueno, porque ustedes saben que internet es el San Google, ¿verdad? Invocando al santo Google, lo que significa la palabra Verónica. El nombre a veces tiene que ver, porque ustedes saben, cuando uno tiene experiencias en el mundo astral o en los sueños, a veces a través del nombre de algún amigo específicamente te están dando una enseñanza. Y siempre me preguntaba por qué Verónica es la que limpia el rostro de Jesús y en su paño queda grabada la imagen. Y porque también el maestro Samael menciona que en determinada iniciación, cuando él desarrolla el cuerpo de la voluntad, él se encuentra en los mundos internos con también su Verónica particular o su Verónica interna, y también queda plasmado el rostro del Cristo en ese paño. Ustedes saben, el paño de la Verónica es el rostro de Jesús, ¿verdad? Que dicen que ella en esa caridad le limpia y queda grabado el rostro con sus espinas o su corona de espinas. El maestro nos explica ahí que ese es el momento en que se logra, vamos a decir, esa iniciación donde el cuerpo de voluntad, el telema, la voluntad, la gnosis trabaja con el telema, la voluntad. Necesitamos cuando se tiene tener existencia real en los mundos internos, y eso se logra cuando desarrollamos ese cuerpo de voluntad también. Obviamente que ahí hablamos de la iniciación venusta también, etcétera, pero el maestro lo menciona como un proceso interno también. Entonces, investigando qué significa el nombre de Verónica, significa la que logra el triunfo, la que llega a la victoria, la mujer que logra la victoria. Es un nombre muy bonito, pues, por lo tanto, y de alguna manera nos está diciendo el triunfo de la voluntad, la victoria de la voluntad del Cristo, cuando la Verónica limpia su rostro y queda grabada esas espinas que le coronan, pues las espinas de la voluntad, las espinas siempre han sido representación del Cristo, ¿no? En la séptima de las estaciones dice: Jesús cae por segunda vez. La caída por segunda vez nos está mostrando entonces la segunda iniciación de misterio, la segunda montaña, en donde sabemos por el maestro Samael
que se tendrá que trabajar con los agregados psicológicos en los 9 círculos dantescos. Es el descenso de Hércules a través de los 9 primeros trabajos, los 9 círculos dantescos a los que hay que bajar. Queridos amigos, tenemos que acostumbrarnos a empezar a bajar. Tenemos que pedir humildemente nos muestren el rostro de los defectos, nos muestren su cara, que los podamos ver. Y cuando no los vemos, cuando algo no está bien en nuestra vida, pero no sabemos qué, porque no lo vemos, pero algo no está bien, decimos, bueno, es que yo no siento que estoy haciendo nada mal. A lo mejor ya no me manifesté con una ira, con un orgullo, con una gula, con una glotonería o con una pereza grotesca. Según estoy trabajando con eso y a lo mejor algo ha sucedido en mi vida que siento que no está bien. Por ejemplo, no es correcto que no me sienta yo bien con alguien, ¿no? Pero yo no veo un defecto, vamos a decir, pero no tengo nada contra esa persona, pero tampoco, por ejemplo, tampoco tengo, tengo cierto, antipatía o cierto rechazo, lo que sea. Pero yo no siento, dice uno, que he hecho nada. Es bueno que nosotros nos acostumbremos a pedir que nos muestren cuál es el defecto que no estamos viendo, el defecto que se nos está escapando, para que la mente no se fortalezca y no aprenda a hacer justificaciones cada vez más sutiles, que no nos meta en el laberinto tan grande que llegue el día en que no podamos detectar un defecto, porque todo lo justificamos y decimos, como mencionábamos antes, al rato ya nos sentimos los grandes maestros, al rato ya nos sentimos los grandes iniciados. El verdadero iniciado es como el Cristo, lo latigas y él baja la mirada, él no sucumbe a la discusión, al pleito, a la amargura, al dolor, él se autosacrifica, es el cordero que se autoinmola. Por lo tanto, por ejemplo, en mi caso, cuando veo que hay algo que no está bien, pero no alcanzo a ver qué es específicamente, invocamos varios días, diciendo, Madre mía, ayúdame, que no sea mi justificación la que no me esté permitiendo ver, que no sea la mala voluntad la que se esté escondiendo, déjame ver. Y lo pides, y en los mundos internos puedes ver cómo ese defecto tiene como poseída a tu alma, a la pequeña niña que vive dentro de ti, a la propia energía que está robándosela. Y a lo mejor por la propia perseverancia, a lo mejor por el solo hecho de haber sido constante, el ego se tiene que mostrar y se tiene que mostrar el rostro y tiene que mostrarte lo que es. Y tienes que descender 1 círculo, 2 círculos, 3 círculos, 4 círculos, hasta que veas en el fondo allí ese defecto de ira o de lujuria o de lo que sea que te está diciendo, pero es que estoy muy enamorada, pero es que amo mucho, pero es que sufro mucho, pero amo mucho. Pero es que el amor no puede ir cuando hay amor no puede haber pasión, y cuando hay pasión no puede haber amor. Y si una persona está apasionada, está buscando ese deseo pasional, tiene que tener el valor de buscar para que su vida se resuelva, tiene que bajar a esos círculos en donde ese defecto, por ejemplo, de la lujuria te va a decir, yo soy el único que te ha amado verdaderamente, solo a través de mí puedes sentir amor. Yo soy el único que te ha cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes que ver ese rostro de esos defectos que están ahí en esos 9 círculos infernales. Por eso Jesús dice, cae por segunda vez, pasa por esa segunda montaña, desciende del espíritu puro, un Cristo que es puro, que es alma pura, diamantina, diáfana. Tiene que bajar, tiene que descender, ese es el sacrificio. Ese es el misterio del sacrificio. Nosotros nos sacrificamos, sí, con las comodidades, con la gula, con lo que tenemos la disposición al trabajo interno, pero el que verdaderamente hace el trabajo es el Cristo interno. Dice la 8ª estación, las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús. Las mujeres en el camino encuentran a Jesús, mujeres llorando. Y creo que es cuando Él les dice proféticamente, no llores por mí, mujer, llora por ti misma.
Cuando se hacen estos ejercicios a nivel de la religión, pues se explica con textos bíblicos en alusión a cada una de las estaciones. Entonces se dice que Jesús en forma profética les avisa: no llores por mí, llora por ti. Mientras tú no hagas este camino, llora por ti. No llores por mí. En cierta manera, como dice Pedro en su carta a la cruz, Él no es el que está llorando, Él no es el que está sufriendo, Él va con amor a su Calvario, Él va con supremo amor. Por eso el Cristo es amor, pero no el amor entendido en forma pasional, de cariñito solamente, etc. El Cristo es amor, terror de ley. Dicen los textos antiguos, amor, pero amor consciente, terror de ley. La única ley es el amor, pero en ella hay terrible enseñanza para nosotros que somos personas tan egoicas. Entonces, pues el que llora, pues es la parte humana, ¿verdad? La parte humana que a veces dice: pobrecito, qué mala estás pasando, pero el alma, si está fuerte, está trabajando, no, ay, pobrecito, no llores por mí, llora por ti, que no puedes hacer este trabajo. Llora por ti, por lo que vendrá, dice el Cristo en cierta manera, porque hay algunas profecías de Jesús o de la Biblia misma que dicen que llegarán tiempos en que bendita será la mujer que no dé a luz, porque dar a luz significará dolor y dolor y dolor. O sea, las próximas generaciones, vamos a decirlo así, son más kármicas negativamente que positivamente, ¿no? Es decir, hay tanto sufrimiento en el mundo que no llores por el Cristo que se liberó, llora por la humanidad que no puede liberarse, por cada uno de nosotros cuando no aceptamos el trabajo, cuando no realizamos el trabajo. Yo les hablo, pues en cierta manera, un poquito como lo sentimos. Entiendo que cada quien pueda tener su propia revelación, su propia lucha, su propio trabajo. Lo que sí puedo decir es que en ese momento en que Jesús dice: no llores por mí, llora por ti, son tantas las cosas. No es que uno llore por las personas que se van de la asociación o que ya no pueden venir. No es que veamos esa forma. Es más, llorar por los que han decidido no hacer el trabajo pudiéndolo hacer, por los que decidiendo transmutar eligen el camino de no transmutar, por ejemplo, ¿no? Por los que conociendo la alquimia deciden a lo mejor casarse y llevar una vida humana, ¿no? Porque quiero tener hijos a fuerzas sin pedirlo a la ley, o porque a fuerzas me quiero casar, o porque a fuerzas quiero que la vida me dé lo que yo quiero. No llores por mí, llora por ti, que vas a sufrir, ¿verdad? Bien, en la 9ª estación dice: Jesús cae por tercera vez. Y aquí entramos ya a la tercera montaña, la más profunda, la más delicada. Dice, lo veíamos en el curso de astrología, dicen los textos orientales, el Bhagavad Gita, etc. Hay muchos libros antiguos que a lo mejor algunos encuentran el camino, a lo mejor algunos siguen el camino, pero raros son los que se fusionan con el ser. Y eso también lo dice el maestro Samael, ¿no? Esta tercera montaña es quizás la parte más delicada, el bisturí más delicado para el trabajo interno. Entramos en el trabajo de la cara invisible de la luna psicológica o de la luna oculta, la parte que nadie pensaría que tiene dentro, la parte que puedes decir, intuir que hay defectos psicológicos que deben de existir. Yo a veces platico con mi esposo y le digo: tantas vidas hemos tenido en la humanidad y siempre ha habido guerras y matanzas y guerras y odios y intereses por el poder. Sí, la historia de la humanidad, dice el maestro, no es que hemos evolucionado en tecnología, pero seguimos siendo los mismos cavernícolas, ¿verdad? Seguimos siendo los mismos asesinos, los mismos ladrones, los mismos.
Y eso se puede ver en un reflejo en la humanidad. Dice, antes te asaltaban en el viejo asaltaban, ¿cómo se llamaba? La diligencia, ¿verdad? Los cuatreros, ¿no? Pero ahora te asaltan legalmente, no hay necesidad de asaltarlo ya la diligencia de esa manera, ahora lo haces legalmente y bueno, pues ahí, o sea, es el mismo ego pero mejor vestido, ¿no? Es el mismo ego, pero con ropa diferente. Entonces, ¿qué si hemos tenido 108 vidas o si tenemos 108 oportunidades? Ya sea que estemos en cualquiera de estas últimas oportunidades, no estoy diciendo que sea la 108 exactamente, pero por los tiempos que se están viviendo, los tiempos del fin, de 2000 años para acá, pues se entiende que estamos en las últimas oportunidades. Yo no sé si la 90, la 100, la 107, la 108, la 105, eso cada uno lo tiene que investigar de sí mismo. Pero en alguna vida debimos haber hecho atrocidades también. Egos que a lo mejor no reconoceríamos de nosotros mismos. Karmas que a lo mejor ni nos damos cuenta y decimos, ¿por qué tenemos que vivir en un mundo tan injusto, tan desigual? ¿Por qué los dioses se equivocaron y nos han traído? Y bueno, le echamos, miren, para echar la culpa a alguien, le podemos encontrar de todo tipo de cosas. Dice el maestro Samael, cuando los dioses se equivocaron, pues ellos tienen que pagar una ley que se llama catancia. Y cuando lo meditas y lo meditas, pues ¿quiénes son los que se equivocaron? ¿Quiénes fueron dioses? ¿Quiénes son los ángeles caídos? ¿Quién es el que salió del Edén? Pues todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando comprendemos que tenemos defectos psicológicos que ni imaginaríamos, cuando el maestro Samael se refiere a que puede haber una pequeña niña que tenga egos ya de prostitución, obviamente esos egos no van a salir en la niñez porque no está preparado ni siquiera el cuerpo físico. Esos egos van a salir cuando encuentren la tierra apropiada, el lugar y la circunstancia apropiada. Somos hijos de las circunstancias, difícilmente nos esforzamos por crear nuevas circunstancias. Entonces, entrar a esta tercera montaña es el trabajo más delicado, más difícil por lo sutil que es, por lo fuerte que es. Y entonces Jesús es despojado de sus vestiduras. El maestro Samael nos dice en el trabajo de la iniciación, cuando el Cristo va a pasar ya, salud, dicen gracias de nada. Cuando el Cristo va a pasar ya acercándose a esta tercera montaña, es despojado, dice, de sus vestiduras. Recuerden que ahí que se cumplió esa profecía donde los soldados, bueno, por lo menos los que hemos tenido una educación de alguna manera religiosa, pues los soldados, se dice, se echaron la suerte, se echaron los dados, vamos a decir, echaron la suerte a ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. Lo despojan de su ropa y lo dejan pues casi desnudo para la cruz. ¿Qué significa esto? El maestro nos lo explica muy claramente. Cuando el iniciado va a pasar por este último proceso, es despojado. Ha creado los cuerpos, pero luego los tiene que renunciar. Ha creado los poderes, pero luego los tiene que renunciar. En ese momento, el iniciado es como una persona frágil. Va a pasar por su crucifixión, tiene que entregarlo todo, tiene que renunciar a todo. Dice el maestro, he renunciado a todas las tentaciones de esta raza y de todas las razas, no solo de esta humanidad, de todas las razas. Tienes que renunciar hasta el mismo hecho de la misma, todo, ¿verdad? A los poderes, a todo. Ahí tiene el maestro un relato que dice que cuando él
cometió ciertos errores en sus primeros libros, hablando mal de ciertas personas, lo regañaron y le dijeron, te vamos a meter a la cárcel 7 días, ¿no? Y dice que él cómo sufrió, ¿no? Porque lo encerraron en su cuerpo mental inferior, vamos a decir, y no podía salir, no podía utilizar la mente superior o el cuerpo astral, yo qué sé, no podía utilizar esas capacidades. Y decía él, es que estar encerrado como cualquier ser humano en este cuaternario inferior es una verdadera cárcel para el que ya conoce los mundos internos, para el que ya vivenció los mundos internos. Es una verdadera cárcel. Diferente es el que ya hizo el trabajo, resucita y por amor regresa con sus poderes, con todas sus capacidades, como el mismo Jesucristo, a ayudar a la humanidad. Esa es obra superior, ¿no? Jesús dice, es clavado en la cruz. Entonces vienen los 3 clavos que nos recuerdan nuevamente las 3 purificaciones, el sacrificio, el dolor. Jesús muere en la cruz, entonces entramos a la verdadera muerte del ego. Hasta que no llega el Cristo interno, no hay verdadera muerte. No hay muerte realmente del ego. Ese es en ese momento que el Cristo muriendo, mueren los defectos psicológicos. Por eso a veces nos dicen, pues es que yo siento que ya avancé, ya tal. Y luego pasa el tiempo y dicen, ay, es que yo creía que ya había eliminado tal ego. Y nosotros, pues obviamente que con paciencias comprendemos que a veces uno cree que ya eliminó un ego, pues en una semana, en un año, en 2 años. Pero que cuando vamos comprendiendo esta enseñanza es toda tu vida, tu trabajo, hasta que el Cristo haga el milagro de su crucifixión. 13, el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz. Y 14, el cuerpo de Jesús es colocado en su santo sepulcro. Obviamente que al morir Jesús existen esas 7 palabras que también es causa y motivo de todo un retiro. Por ahí tenemos las 7 verdades, un retiro que se dio, está también subido en internet. Esas 7 palabras, ese trabajo de los 7 días con la ley del 7, es ese final, esa consumación, ese proceso hasta que el Cristo es llevado a su sepulcro para resucitar. Y como decía Elí, Elí, lama sabactani, en ahora hundirme en la prealba de tu nombre, todo está consumado. Jesús se entrega a su ser. Padre, ¿por qué me has abandonado? Todos esos procesos de esas 7 palabras no nos da tiempo de hablarlas hoy, pero es un proceso majestuoso, es la realeza de un Cristo, es la última transmutación, transubstanciación, es la grandeza del misterio de la cruz. Es el máximo misterio del ser humano, es el don de Dios que se recibe, es todo el trabajo, es la consumación. Y como Él promete sentarse a la derecha de su Padre, es crucificado entre 2 ladrones, ya sabemos, uno le promete sentarse a la derecha también en el cielo, el otro lo manda derechito a los infiernos porque representa el ladrón que se roba las energías, el ego que tiene que ser condenado, es crucificado junto con Él. Se crucifica al Cristo para que muera el ego. Pero el buen ladrón, el que transmuta sus energías para elevarlas a su ser, estará sentado a la derecha con su Padre en la resurrección del Cristo. Y esa es la promesa del Cristo, del Salvador. Ese es el Cordero inmolado. Ese es el misterio más grande que pueda vivir cada ser humano. Esa es la verdadera libertad, liberación, felicidad, paz. Ese es el Cristo que nos entrega su corazón, su alma. Esa es la encarnación y confirmación por el bautizo del fuego. Ese es el INRI, ese es el Rey, ese es el Ignis natura renovatur integram, ese es el fuego que renueva incesantemente la vida, la naturaleza. Esa es el ave fénix que resucita de sus propias cenizas. Ese es
el misterio del Cristo en la cruz, el Cristo que vive dentro de ti, el Cristo que está prometido en su segunda venida, la venida desde nuestro corazón. Ese es el Vía Crucis, ese es el camino de la cruz. Y quien abraza el camino de la cruz no puede más que saber que lo único seguro es la cruz. Lo único que no te va a fallar es el Cristo. Todo lo demás es pasajero, es ilusorio. Vivir con los 3 traidores cada día es vivir en el sistema en el que vivimos, en el sistema de imagen, de apariencia, de vida material, de vida social, de vida familiar a veces. Trabajar con el Cristo es renunciarlo a todo, en lo interno, y cada día practicar el negarse a sí mismo, el transmutar, el sacrificarse por la humanidad y el seguir al Cristo interno. Pues esta es una inspiración, un compartir con ustedes. Ojalá todos pudiéramos tener el tiempo a veces de dedicarnos a un retiro, etc. Nosotros, como les repito, hicimos algo muy sencillo, caminamos, trabajamos un poquito, ahí entre piedras un poco incómodo, subiendo, etcétera, bajando, y en cada momento donde había una pequeña sombrita porque había mucho sol, pues nos deteníamos a leer una estación y lo que cada uno sentía en silencio, trabajando con la mente, hasta comprender que el triunfo del Cristo es la cruz, su trofeo es la cruz y es nuestra aspiración. Que pasen buenas noches.